Vamos a leer entonces en el libro de Isaías capítulo 28 y verso 15. Dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Actualmente hay cierta tendencia a hacer pactos en el mundo espiritual. No cierta tendencia, sino que se ha incrementado más bien esa tendencia de los hombres de buscar lo oculto, de, como dice el libro de Apocalipsis, buscar las profundidades espirituales de Satanás. Claro que la mayoría no sabe que eso es lo que está buscando y eso es lo que está en lo que está introduciéndose o profundizando, sino que ellos creen que algo bueno están haciendo, porque como Dios dice, el mundo llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Así como hay claramente satanistas, ¿verdad?, que ellos han hecho un pacto con Satanás, le han entregado su vida a Satanás, le pertenecen a Satanás y lo sirven muy bien, sin saber realmente cuál va a ser su fin. Creen que el diablo los va a perdonar debido a que son sus servidores, pero no los va a perdonar, porque el diablo, como es el dicho, paga mal al que bien lo sirve. Pero esta mañana vamos a hablar algo específicamente sobre un pacto que entendemos que muchos están haciendo, que es un pacto con la muerte. Este pacto con la muerte, y le llaman a algunos la Santa Muerte, ¿verdad? Se entiende que lo hacen con la finalidad de que la muerte también los exonere de sus efectos, ¿verdad?, o de llevárselos, debido al riesgo que ellos andan corriendo en sus muchas veces actividades delictuosas o en sus malos caminos. Ellos han hecho un pacto con la muerte. Y mire, ¿desde cuándo se hacían estos pactos con la muerte? Aquí, 800 años antes de Cristo, ya Isaías nos describe aquí, en este capítulo 28, que decían que por cuanto tenemos pacto con la muerte, nada nos va a pasar. La muerte no va a llegar a nosotros. Cuando llegue la desgracia para otros, a nosotros no nos va a pasar nada. Leemos nosotros en la carta a los Efesios capítulo 6 y verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo dice Pablo a la iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos una lucha a muerte contra estos principados y gobernadores de las tinieblas. Pero el hombre que no conoce a Cristo, que no entiende que verdaderamente hay un mundo espiritual donde hay una lucha, del bien, de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, se embarca en cosas que ni entiende. Y así como esto que estamos hablando, estos pactos espirituales, unos lo hacen con Satanás directamente, otros lo hacen con la Santa Muerte, otros lo hacen con
sus ídolos, con sus líderes espirituales del mal, los espiritistas. Lo hacen con los muertos a los que consultan, etcétera, etcétera. Pero si ellos entendieran que realmente lo que están haciendo está quedando en firme y está marcando su vida como hasta para el último día de su vida, si Dios no lo rescata de ahí, ese pacto en lo que es para mal está en firme. Óigase bien, no es un pacto para bien. Lo que creyeron conseguir a través de aquel pacto es un gran engaño, porque nada bueno van a obtener de aliarse con las fuerzas de las tinieblas. Lo que sí va a quedar en firme, porque nadie se puede asociar, nadie puede hacer un pacto con las fuerzas del mal, con las fuerzas de las tinieblas, con los malos espíritus, con los ángeles caídos, con el mismo Satanás. Nadie puede hacer un pacto sin que eso represente una maldición, una condenación para el resto de sus días aquí. Y vamos, pero si tú no crees lo que es la santa muerte o la muerte, vamos a leer algo acá para que entiendas con quién hiciste un pacto. Dice, en primer lugar, parte de Efesios 6, capítulo 6 y verso 12 que ya leímos, donde nos establece claramente la palabra de Dios que estos poderes espirituales verdaderamente existen y funcionan. Leemos en Hebreos capítulo 2 y verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de la obra del Señor Jesucristo que hizo en contra de estos poderes de las tinieblas para destronarlo de los poderes que tenían. Continuamos leyendo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, si tú estás haciendo un pacto con la muerte, si tú hiciste un pacto con la muerte, lo estás haciendo con el mismo Satanás. Porque el que tiene el imperio de la muerte es Satanás, el diablo. Y la muerte solamente es un ángel caído que tiene sus funciones dentro de ese imperio satánico. Y dice, también, acá en Apocalipsis capítulo 20 y verso 13, para que vayamos viendo este personaje llamado muerte, este ángel caído llamado muerte, ¿cuál va a ser su camino? ¿A qué se dedica ahora? ¿Y cuál va a ser su destino? Dice aquí en Apocalipsis 20:13, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué es esto? La muerte, por un lado, y el Hades, otro ángel caído por otro lado, tienen lugares ahora establecidos, predeterminados por Dios, para que sean lugar de confinamiento de todos aquellos que han muerto sin Cristo, de todos aquellos que han muerto sin haber lavado su sangre, sus pecados en la sangre preciosa del Salvador. Todos estos van a un lugar que se llama muerte, un lugar de confinamiento que se llama muerte, que lo guarda este ángel caído llamado muerte también. Es decir, el lugar tiene también el nombre de muerte como el ángel que lo guarda.
También el Hades es un lugar también establecido para ese fin. Y al final, estos ángeles van a terminar esa función y tienen que entregar todos aquellos muertos que murieron sin Cristo Jesús y que están ahí en su ser interior, guardados para el juicio de condenación eterna. Mira tú, ¿con quién hiciste pacto? Pues con aquel que guarda los espíritus y las almas de aquellos condenados a una condenación eterna. Ellos tienen que entregar entonces al final de los tiempos todos los muertos de todas las eras, de todas las épocas, aquellos que no conocieron a Cristo Jesús. Los que no lo conocieron desde del Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, porque a ellos también se les predicó a Cristo, porque la ley también apuntaba a Cristo y señalaba la obra redentora que nuestro Salvador iba a hacer. Y todos aquellos también que murieron posteriormente a que el Señor Jesucristo vino a hacer su obra. La muerte pues va a entregar todos los seres condenados que ahí tiene, todas las personas condenadas. Al final, como nos enseña también el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y verso 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte también está condenada. El Hades también está condenado. Son ángeles condenados, igual que todos los que cayeron en la rebelión de Satanás antes de que comenzara el mundo, antes de la creación del universo. Ellos no van a ser perdonados. Ellos no van a ser exonerados de una muerte, aunque se llame muerte, no va a ser exonerado de la muerte, porque hay una segunda muerte que es la condenación eterna en un lugar diferente a los que ahora funcionan y guardan a los que esperan condenación. Y este lugar se llama el lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre es un lugar que está fuera del universo, porque este universo va a ser destruido por fuego al final del tiempo. Y este lugar fue creado para la condenación de todos los ángeles que cayeron en la rebelión de Satanás antes de la creación del mundo. Ahí va a ir a parar este ángel llamado muerte, en el que tú confías, y el Hades, en el que otros confían. Y todos aquellos ángeles caídos que siguieron a Satanás, y todos los demonios que ahora son sus peones, para poseer a todos aquellos que hacen pactos con la muerte y que hacen pactos con Satanás y que hacen pactos con los brujos y que hacen pactos con los espiritistas. Todos ellos van a ir a dar a ese mismo lugar, el lago de fuego y azufre. Aunque este lugar específicamente fue creado para la condenación de los ángeles que se rebelaron contra Dios antes de la creación del mundo, este lugar también será el lugar definitivo de condenación de todos los rebeldes en contra de Dios, de todos los hombres rebeldes, de todos aquellos que no quisieron recibir su redención y su salvación de manos del Señor Jesucristo, creyendo en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario en beneficio de ellos. Mira pues entonces, perdón, ¿con quién te estás aliando?
mira en quién estás confiando. Y todos aquellos que tienen ídolos, y todos aquellos que hacen pactos, y que van a dejar sus ofrendas y sus contribuciones porque adoran un ídolo. Hay ídolos, ya sea religiosos, ya sea ídolos de cualquier clase, como abundan tantos en nuestras latitudes, en nuestras naciones. Ellos lo que están haciendo es presentando esas ofrendas y esas oraciones y esas reverencias ante los demonios. Vamos a leer acá en la primera carta a los Corintios capítulo 10 y verso 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Oíste? Si tú tienes un santo de tu devoción, un patrono de tu pueblo, o un ídolo pagano, como tienen muchas personas que las han levantado la misma gente como ídolos religiosos para recibir milagros, tú no estás presentando ante lo que crees tu ofrenda y tu sacrificio religioso. Tú lo que estás haciendo es presentando eso ante los demonios. Y esos demonios no te van a dejar impune. Esos demonios no van a desaprovechar la oportunidad para esclavizarte. ¿Y cómo te van a esclavizar? Pues van a entrar en ti. Te van a tomar como esclavo. Y a partir de ahí no vas a poder soltarte si no es el mismo Dios el que te suelta. A partir de ahí vas a tener fobias, vas a tener paranoias, vas a tener ansiedades, vas a tener terrores, vas a tener enfermedades crónicas que no se te van a curar, vas a tener un pánico terrible a todos los males te van a seguir. Y vas a decir, ¿y esto qué es? Y eso te va a impulsar a ir a hacer más pactos con otras imágenes satánicas, con otros ídolos que te aconsejen, o para que te hagan alguna brujería para que te liberen, y peor vas a quedar, y cada vez vas a caer más hondo, porque esos pactos en lo malo van a quedar en firme en tu vida. Como leímos aquí en la primera carta a los Corintios capítulo 10 y verso 19, todo lo que hagamos religiosamente, todo lo que hagamos en el reino espiritual, que no sea invocar al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, que son los únicos que se pueden invocar desde acá, de la tierra, y que son los únicos que pueden ayudarnos y bendecirnos, como el mismo Dios nos dice en su palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Su sí es sí, su bendición es su bendición, y no añade tristeza con ella. Su liberación es su liberación total, y no hay fuerza que se oponga a su poder. Amén. Había un hombre en el pasado, cuando el Señor Jesucristo ministraba en la tierra, que la palabra de Dios le llama el endemoniado de Gadara, o sea, el gadareno. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, cruzó
el mar de Galilea y llegó al otro lado, ahí lo encontró. Y este era un hombre esclavizado totalmente por los malos espíritus, por los demonios. Rompía cadenas, no vivía con la gente en casa, sino que vivía desnudo en cementerios. Y a todo el que pasaba por ahí lo atacaba, lo dañaba, lo perseguía. Y el Señor Jesucristo llegó ahí, y cuando los malos espíritus entendieron que el Hijo de Dios había llegado ahí, fueron atraídos irremisiblemente a su destrucción. Aleluya. Tomaron a aquel hombre y lo impulsaron a que fuera y se presentara delante del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios así lo tenía establecido, porque el Hijo de Dios había dado la orden de que aquel iba a ser liberado en ese día. Aleluya. Aleluya. Y aquel hombre llegó y los malos espíritus hablaron. Por cierto, si tú te han hablado ya en tu mente, en tu cabeza, en tu corazón, te hablan interiormente. Y tú dices, ¿y esto qué es? Pues yo te digo que es. Son los malos espíritus que ya te tienen agarrado por los pactos que tú has hecho. Eso es. Eso es. Y te hablan para que hagas el mal. Te hablan para confundirte. Te hablan para que te equivoques, tomes decisiones equivocadas. Te hablan para que mates a otra persona, etcétera, etcétera. Pues cuando estos malos espíritus que dominaban a aquel hombre, aquel gadareno, lo tomaron y lo llevaron a la presencia de Dios, lo que dijeron fueron: ¿a qué vienes, Señor? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Y el Señor Jesucristo solo le dijo que fueran fuera de ese hombre, que salieran de ese hombre. ¿Y sabes cuántos eran? Porque se identificaron que era una legión. Y una legión es un montón. Ese hombre tenía espíritus de cualquier cosa que se te ocurra, de maldad, de enfermedades, de vicios, etc. Si tú tienes un vicio que no puedes dejar, y dices, ¿por qué no lo puedo dejar? Pues simplemente porque el diablo te ha agarrado poniéndote un espíritu de ese vicio, un espíritu de esa enfermedad que ni te mata ni te deja vivir, etcétera, etcétera. Y entonces aquellos cientos de malos espíritus que tenía aquel hombre le dicen: déjanos ir y que entremos a ese hato de cerdos, porque había un hombre que llevaba un hato de cerdos por allí cerca. Y el Señor les dijo: vayan. Y se fueron. Y mira qué cosa más terrible es esto. ¿Cómo es posible que este hombre, este gadareno, aguantara a vivir aquel infierno que llevaba dentro de sí, con esos malos espíritus que lo esclavizaban permanentemente? Y esa es la pregunta que se hace uno. A uno que ya conoce estos poderes espirituales del mal. ¿Cómo es posible que andan miles de personas en la calle poseídos por malos espíritus, por demonios que no los dejan vivir? Y ahí andan como que estuvieran bien, pero no están bien. Un esclavo no puede estar bien, principalmente porque es un esclavo del mal. Cuando aquellos malos espíritus se fueron de aquel hombre y entraron a aquellos cerdos, los cerdos no los aguantaron. Mire usted,
Los cerdos fueron más sensibles. Los cerdos dijeron, no, así no podemos vivir. Y se despeñaron y se murieron todos. ¿Y qué pasó con el hombre, el gadareno? Que se sentó a oír lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Aleluya. Con la paz de Dios, con todo el raciocinio, con toda su inteligencia, porque estaba libre. Tan libre estaba y tan consciente estaba de lo que le convenía a partir de ahí, que le dijo, Señor, le dijo, yo te quiero seguir. Yo quiero que me permitas ir contigo. Y el Señor le dijo, no, le dijo, ve y cuenta en tu casa cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Aleluya. ¿Quién lo libertó? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el bueno? El Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién es el maravilloso Dios del universo? El Señor Jesucristo. Amén. Yo te pregunto, ¿no crees tú que estarías infinitamente mejor haciendo un pacto con el Señor Jesucristo? ¿A dónde te va a llevar esa tu creencia de hacer pactos con las fuerzas del mal? ¿Con los poderes espirituales de las tinieblas? ¿A dónde te va a llevar? Dice Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. Aleluya. Mira, fundamento para tu vida, para que tú vayas y reposes sobre esa roca de los siglos que se llama el Señor Jesucristo. Aleluya. Ese sí es un pacto que es codiciable hacerlo. Mira, porque Él es la vida. Él es la vida del hombre. Tú haces un pacto con la muerte, contradictorio de eso. Un pacto con la muerte para no morirte. ¿Pero estás loco o qué? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces semejante cosa? Un pacto con la muerte para no morirte. Es que hubieras escogido cualquier otro. Pero el Señor Jesucristo venció a la muerte y sacó a luz la vida eterna. Óyelo bien, la muerte en quien tú confías, Satanás en quien tú confías, los malos espíritus en quien tú confías, tus ídolos en quien tú confías, todos esos gobernados por la fuerza de las tinieblas fueron vencidos en la cruz del Calvario. Amén. Por mi Salvador. Cristo vive. Aleluya. Aleluya. El Cristo victorioso. Aleluya. Él es el que te ofrece el verdadero pacto de vida, el verdadero pacto de salvación. Leamos Hebreos capítulo 2, carta a los Hebreos capítulo 2 y verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿qué hijos? Nosotros, todos los que queramos creer, Él también participó de lo mismo. Cristo Jesús participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Escuchaste bien?
por su muerte en la cruz, mi precioso Salvador le quitó la fuerza, le quitó el poder, le quitó el imperio a Satanás y a la muerte y sacó a luz a la vida eterna. Santo, santo. Por cuanto Él fue santo, por cuanto Él fue perfecto, la muerte no lo pudo retener en la tumba, sino cuando llegó el momento, cuando llegó los 3 días de la profecía, Él salió y no hubo muerte que lo pudiera detener. Victorioso, Aleluya. victorioso. Salió victorioso, salió Aleluya. vivo, salió eterno como siempre es Él y como siempre ha sido. Santo. Y le Santo. arrebató las llaves a la muerte. ¡Aleluya! Aleluya. Bendito. Bendito, victorioso. Aleluya. Y sabes una cosa, leamos Hebreos 2:15. Y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Pues esa es la noticia que te tengo. Que tú hiciste pacto con la muerte, o con Satanás, o con tus ídolos, o lo que sea, los poderes de las tinieblas, por puro miedo, por puro temor. Muchos hacen pacto con los brujos porque les tienen miedo. Y dicen entonces asociémonos con el enemigo para que no nos haga daño. Como aquel que decía, no, yo con Satanás no me meto, decía. Inclusive yo le digo, don Sata, ¿cree que el diablo va a perdonar a alguien? ¿Que va a exonerar a alguien de su obra diabólica que él está haciendo en todos? No. Leamos para casi ir terminando. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué maravilloso nuestro Salvador. Él nos ha dado la verdadera libertad a través del pacto que nosotros hemos hecho con Él, pacto de su sangre derramada en la cruz del Calvario para limpieza, para perdón de nuestra vida, para limpieza de nuestro pecado. Él nos ha libertado de todo poder de las tinieblas que incluía el pecado y que incluía la muerte. Bendito, bendito, bendito. Me puedes decir tú loco si te da la gana, pero yo puedo decir, como Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Me río de ti, muerte. Me río de ti, muerte, y me río de ti, sepulcro, porque un día, si voy al sepulcro, un día el poder del glorioso Espíritu de Dios me va a levantar de ahí. Y si tú has creído en el mismo Salvador que yo, en Cristo Jesús, también te va a levantar de allí. Amén, amén, aleluya. Ahora, si tú no quieres creer, si tú quieres seguir con tus pactos diabólicos y satánicos y con la muerte, te voy a leer lo que mi Señor y Dios dice. Isaías 28:18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el infierno no será firme. ¿Escuchaste? Tu pacto está anulado por Dios, por nuestro Dios, por mi Salvador, porque Satanás y la muerte solo son ángeles que están bajo el estrado de sus pies. Ellos no tienen poder contra la autoridad de nuestro Dios.
ese pacto quedará anulado en el momento que Dios decida y tú vas a tener la retribución justa de tus oscuros actos. Terminemos de leer. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol o con el infierno no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Aleluya. Tú no tienes esperanza al poner tu esperanza en Satanás, en la muerte o en tus ídolos. Tú no tienes esperanza. Hoy Dios te está extendiendo su brazo de salvación, de rescate, para que tú te adhieras, te acojas a Él y le entregues tu vida y seas rescatado de la condenación eterna en que has caído y que te liberte de esos yugos diabólicos, demoníacos que pesan sobre tu vida, que han hecho tu vida terrenal un infierno. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar. Y si tú no has recibido a Cristo Jesús, recíbelo hoy con esta oración. Señor Jesucristo, perdóname, Señor, por haber hecho pactos diabólicos, por haber hecho pactos de brujería, por haber hecho pactos con la muerte. Perdóname por haber confiado en la vanidad y en la inutilidad de las fuerzas del mal, de las fuerzas de la oscuridad, Señor. Perdóname, perdóname. Lo hice en ignorancia. Lo hice porque no te conozco, Señor, pero hoy te recibo en mi corazón. Hoy te entrego mi vida, mi Señor, para que tú gobiernes mi vida, para que tú me libertes y para que tú me hagas tuyo. Yo recibo tu sacrificio como suficiente. Pago por mi pecado y suficiente pago por la condenación eterna que pesa sobre mí. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.